Roma. Y le agradezco esta tarde la comunicación a Roberto Blancarte. Él es sociólogo de las religiones, profesor, investigador del Colegio de México. Roberto, gracias por su tiempo. Buena tarde. Buena tarde. ¿Cómo describir desde la sociología de la religión el legado del Papa Francisco, Roberto? Bueno, hay obviamente muchas maneras de aproximarse al pontificado del Papa Francisco. Ha habido muchos balances que se han hecho incluso a lo largo de su pontificado. Desde un principio hubo muchas evaluaciones y, como siempre, muchas biografías del Papa y análisis sobre las reformas que se estaban planteando. Creo yo que inicialmente había muchas expectativas, muchas esperanzas de reformas, algunas más administrativas creo que se lograron un poco, pero las doctrinales creo que no lograron avanzar mucho y no necesariamente por culpa del Papa Francisco, sino porque creo que el Papa Francisco intentó consensuar, digamos, o consensar las reformas que, aunque eran bastante tímidas, se proponían, y sin embargo los sínodos episcopales, que son estas reuniones de obispos de todo el mundo, no lograron ponerse de acuerdo, digamos, claramente en lo que se quería, sino más bien, pues yo diría que se bloquearon muchas de estas iniciativas, y eso hizo también que el Papa quizás insistiera más, después de ver esto, en unas posturas pastorales, personales, digamos, pontificias, más por el digamos, en el sentido de lo que él quería. Sí. Pero no necesariamente se reflejaron doctrinalmente, ¿no? Es decir, no hay nada que garantice que el próximo pontífice vaya a continuar por esa línea, o incluso simple y sencillamente no hable sobre el mismo tema y queden los temas tal como estaban, porque eso no ha cambiado nada, ¿no? Incluso seguramente, y digo seguramente, pero así será, en el cónclave, entiendo, Roberto, hablan sobre qué iglesia buscan antes de poner cartas sobre la mesa, y seguramente será un tema de discusión si continuarán bajo la línea de Francisco, quizás será una línea más abierta, o regresarán quizás al conservadurismo que hubo en otros papados en el pasado reciente. Podría ser. Podría ser, o podría ser también que se mantenga, digamos, porque hay que decir que estas líneas de apertura fueron también relativamente ambiguas o ambivalentes, y en ese sentido tampoco se requiere que haya alguien que dé necesariamente de manera clara marcha atrás a lo que ya se dijo. Simple y sencillamente puede quedarse ahí como un énfasis que este Papa hizo, y el nuevo Papa hacer otro tipo de énfasis que no necesariamente toquen los mismos temas, ¿no? Estoy platicando con Roberto Blancarte. Roberto, ¿qué hay del próximo Papa? ¿Es un proceso misterioso, ultra secreto? No sé qué adjetivos podrías agregar a todo este proceso en el que se reúnen los cardenales. Hay algunos que aspiran, según los requisitos, a llegar al papado, pero no todos. Es un asunto religioso, pero también político. Sí, claro. Bueno, no es ultra secreto. Lo que sucede es que ya la votación sí se hace a puerta cerrada, pero antes de eso hay bastante discusión, hay reflexión incluso abierta sobre el tema, hay posicionamientos de los participantes, incluso ya los ha habido desde hace años incluso, así que tampoco es una caja negra absolutamente, ¿no? Lo que sí es que obviamente ya una vez iniciado el cónclave, ya ahí sí es totalmente, digamos, discreto, por no decir secreto, porque está prohibido que haya comunicación hacia el exterior, pero eso dura muy poco, dura, no sé, 2, 3, 4 días, no suele durar más últimamente.
Así que, pero antes de eso hay bastantes discusiones, hay reflexiones, hay reuniones de los cardenales con predicadores que tratan los temas generales que pretenden más o menos orientar, digamos, no la votación misma, pero sí la reflexión sobre lo que sucede en la iglesia y sobre la persona idónea para dirigir la institución, ¿no? Roberto, ¿qué necesidades encuentra usted desde su punto de vista en la Iglesia Católica en estos momentos? No sé si quiera partir de la estadística, siendo usted un sociólogo, no sé si quiera partir de la estadística de la cantidad de católicos que hay hoy día, quizás comparado al pasado. ¿Qué necesitará la Iglesia en estos momentos, en estos momentos de la vida? Bueno, el número de católicos puede ser muy engañoso porque, digamos, las adscripciones nominales no nos dicen nada sobre el verdadero comportamiento de los fieles, ¿no? Por dar un ejemplo, aquí en México tenemos pues, muchos miembros del crimen organizado, narcotraficantes, muchos de ellos son muy católicos, y sin embargo eso no nos dice nada sobre su catolicidad, digamos, ¿no? Sí. Y lo mismo tiene que ver con el número de católicos que puede ser creciente, porque es creciente la población, y sin embargo los porcentajes pueden estar disminuyendo, como es el caso de México, ¿no? Donde hay un número cada vez mayor de católicos, pero un número proporcional menor, porque ya son 77% según el último censo. Pero eso no nos dice mucho sobre qué hacen los católicos y qué quieren los católicos de su institución, ¿no? Uno podría decir que hay un buen sector de católicos que quisieran que la institución fuese más abierta, que aceptara más las ciertas realidades sociales, pero hay otros que adentro, digamos, de la estructura digamos clerical, ¿sí?, como de la laical, pues dicen que no, que hay que mantenerse firmes en ciertos principios porque no pueden estar, digamos, conviniendo y cambiando su doctrina respecto a los cambios sociales, ¿no? Entonces hay de todo, obviamente, y eso es parte de las discusiones y parte de las orientaciones que tiene la propia institución, ¿no? Digamos, si tú hablas con una persona más liberal o más abierta, te va a decir pues que ya al mínimo lo que se había estado proponiendo, que fuera la aceptación de los católicos, sí, vueltos a casar para que puedan recibir la comunión, o la aceptación de los homosexuales como parte integrante de la comunidad eclesial en términos de ellos y sus parejas. Uh-huh. Eso pues muchos lo pedirían, y sin embargo la doctrina sigue siendo la misma, ¿no? Es decir, por ejemplo, hasta ahora, a pesar de todos los intentos de cambio, ¿sí?, que se hicieron respecto a los homosexuales, pues según la doctrina, los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, y eso no ha cambiado. Sí, claro, una cosa fue la postura y otra cosa la doctrina, pues. Bueno, y una cosa es la pastoral y, claro, y lo que decía el Papa, pero el Papa tampoco nunca se contradijo en términos de la doctrina. Sigue siendo la misma, porque él podía decir, sí, vamos a ser más compasivos con los homosexuales, pero luego decía, pero Roberto, la doctrina no cambia, ¿eh? Roberto Blancarte, gracias por su tiempo y sus comentarios, un gusto. Igualmente. Gracias, es Roberto Blancarte, sociólogo de las religiones y la muerte del Papa Francisco. La pausa es breve.